Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, fíjate en esa frase, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo quiero hablarte esta mañana, hermano, acerca de los pasos que debemos dar, los pasos necesarios para crecer, pasos para madurar. Y cuando tú y yo leemos el contexto de Efesios capítulo 4, el contexto habla de que Dios dio a la iglesia 5 ministerios. Dice que Dios dio pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y maestros, ¿verdad? Bueno, el orden sería apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice que Dios los dio a la congregación, que Dios dio estos 5 ministerios a la iglesia para perfeccionarla. Fíjate qué interesante. Dios dio ministerios a la iglesia. Dios ordenó o Dios llamó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, ¿verdad?, a perfeccionar la iglesia. Y cuando llegamos ahí al versículo 15, dice que debemos seguir la verdad en amor unos con otros para que podamos crecer en todo. O sea, desde el versículo 11 está hablando de cómo Dios dio a la iglesia los ministerios, pero después en ese contexto dice que todos entonces debemos seguir la unidad en amor para que podamos crecer, dice ahí el versículo 15 que acabamos de leer, para que podamos crecer en todo. Es decir, fíjate, a través de los 5 ministerios, pero también a través de la unidad de la iglesia, debemos buscar crecer y madurar individual y personalmente. ¿Te fijas? El problema de la vida cristiana, hermano, es cuando los cristianos no crecen y no maduran. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, ahí mismo en el Nuevo Testamento. No lo busques, pero en Primera de Corintios, en el capítulo 3, del versículo 1 al 3, Pablo les dice a los hermanos de Corinto, pues tuve que volver a darles leche, ¿no? Porque no son capaces de comer alimento sólido. Ustedes todavía, les dice Pablo, después de tantos años, son como niños espirituales, porque todavía hay entre ustedes celos y contiendas y disensiones. Y también, por ejemplo, cuando vamos a la carta a los Hebreos, ahí no lo busques, pero en Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, el escritor a los Hebreos les dice también lo mismo. Ustedes deberían ser ya maestros, pero tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos, los primeros fundamentos de la vida cristiana. Tienen necesidad, les dice el escritor a los Hebreos, tienen necesidad de leche y todavía no son capaces, como bebecitos, ¿verdad? Como niños espirituales, no son capaces de comer alimento sólido. Entonces, fíjate, nuestra meta en la vida cristiana siempre va a ser crecer y madurar espiritualmente, porque ninguno de los que estamos aquí aspiramos a quedarnos siempre niños, ¿no? De hecho, en lo físico, todo niño siempre desea ser grande, ¿no? Tú ves a los niños de 2 o 3, 4 años y dicen, ya, quiero ser grande, ¿no? Y luego cuando son grandes dicen, quiero volver a ser niño, ¿no? pero generalmente el niño siempre va a desear crecer, siempre va a desear el crecimiento. Déjame decirte algo, es anormal no crecer, es anormal no madurar, tanto físicamente como mentalmente, pero también espiritualmente. Cuando una persona espiritualmente no está creciendo y no está madurando, eso es anormal. Entonces, la pregunta esta mañana es, ¿cómo podemos crecer? ¿O qué pasos debemos dar para crecer y madurar en el Señor? Y yo te voy a dar esta mañana 5 pasos muy breves de cómo podemos o cómo puedes tú, 5 pasos que debes tú aplicar para crecer y madurar espiritualmente. Entonces, el primer paso es llevar una dieta adecuada.
Así como en lo físico se debe de comer bien para crecer. Yo, por ejemplo, no comí bien cuando era niño y por eso estoy así, ¿no? Pero para crecer bien se debe cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando eres joven, comes. Y entre más mejor comes, mejor te desarrollas físicamente y mentalmente, ¿verdad? En tu crecimiento y en tu madurez. Fíjate, ve conmigo, Evangelio de Lucas. En Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 4, cuando Jesús está siendo tentado por el diablo en el desierto, Jesús le dice al diablo o le recuerda al diablo una palabra que estaba escrita en el libro de Deuteronomio. Porque el diablo le dice, pues di que estas piedras se conviertan en pan, porque Jesús tuvo hambre después del ayuno de 40 días que estaba haciendo, ¿no? Y entonces Jesús le responde al enemigo, ahí en el versículo 4, le dice, y Jesús respondiéndole, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escucha, sino de toda palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro alimento, hermano? Nuestro alimento es la palabra de Dios. Debemos tener una dieta adecuada de la palabra. Ese debe ser nuestro alimento. En Colosenses 3:16 dice Pablo que la palabra debe morar en abundancia en nuestra vida. Entre más tú lees la palabra, entre más tú meditas en la palabra, entre más tú estudias de la palabra, más te estás alimentando espiritualmente. Cuando empezamos a ser cristianos, comenzamos a estudiar la Biblia y comenzamos con lechita, con cosas básicas, con cosas fundamentales, pero conforme van pasando los años en nuestro cristianismo, vamos avanzando hasta comer alimento sólido de la palabra de Dios. Necesitamos, fíjate, leer, necesitamos estudiar, necesitamos escudriñar, necesitamos meditar y memorizar esas 5 cosas. Necesitamos hacer en la palabra de Dios. Necesitamos leerla, estudiarla, escudriñarla, meditarla y memorizarla. Y estas 5 maneras de analizar la Biblia nos llevan a madurez y a crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, hermano, fíjate, suceden varias cosas muy importantes. Podemos conocer el carácter de Dios en su manera de cómo actúa y cómo piensa. Bueno, ¿y cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo piensa Dios? Pues eso está ahí en su palabra. Cuando tú lo lees, tú te das cuenta cómo Dios actúa, cómo Dios piensa. Sabes lo que Dios quiere y pide de ti. Hermano, ¿y cómo sé, cómo conozco la voluntad de Dios? Pues ahí está en su palabra. Y en el pasado, cuando no éramos cristianos, nos metimos en muchísimos problemas por no conocer lo que Dios quiere y lo que Dios pedía de nosotros. Y hacíamos cosas por ignorancia, y al hacer cosas por ignorancia, al ignorar su palabra, pues entonces nos metíamos en muchos dolores de cabeza. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Lee la palabra, medita la palabra, estudia la palabra. Cuando tú lo haces, también sabes, fíjate, número 3, sabes lo que a Dios le agrada, lo que Dios aborrece o lo que Dios abomina. Y entonces de repente estás leyendo y dices, yo no sabía que esto a Dios no le gustaba, o yo no sabía que esto a Dios le agradaba. Porque fuimos formados, la mayoría de nosotros, religiosamente, y nunca nadie nos enseñó lo que Dios quería o lo que Dios le gustaba o lo que Dios le agradaba. Cuando vamos a la palabra lo encontramos, lo vemos y decimos, bueno, ok, entonces a partir de ahora ya no lo voy a hacer, ¿verdad? Voy a tirar todos mis libros de brujería y voy a dejar de ir con la señora que me lee las cartas y la mano, ¿verdad? Porque ya me di cuenta que la Biblia dice que eso Dios lo aborrece, que eso Dios lo abomina. Entonces ahí nos vamos dando cuenta lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Y conocemos entonces también, cuando estudiamos la Biblia, conocemos su voluntad para nuestras vidas. Entonces, fíjate, hermano, si nos mantenemos en una dieta adecuada y balanceada de la palabra de Dios, vamos a crecer y vamos a madurar. Si no estudiamos la Biblia y si no escudriñamos la palabra, entonces nos vamos a quedar como cristianos raquíticos,
que difícilmente van a crecer. Porque si no la leemos, hermano, pues ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos madurar espiritualmente? ¿Verdad? Necesitamos conocer este libro, necesitamos estudiar este libro para crecer y madurar. Número 2, para crecer y madurar también es necesario tener, fíjate bien, un buen apetito. No solamente tener una dieta balanceada, también tener un buen apetito. Ve conmigo al Salmo capítulo 42. Y fíjate, vamos a leer versículo 1 y 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, escucha cómo dice el salmista, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Pregunta, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, me muero de ganas por estar delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque mi carne clama por ti, mi alma clama por Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. Déjame decirte, hermano, no es normal que un niño no tenga hambre. Cuando un niño no tiene hambre, algo está pasando. Probablemente está enfermo, probablemente le hace falta algo. Yo estaba leyendo la otra vez en internet que cuando te hace falta vitamina B, no te da hambre, aparte de otras cosas, ¿verdad?, que te afectan. Pero cuando no tienes vitamina B o suficiente vitamina B en tu cuerpo, se pierde el apetito. Entonces, cuando una persona no tiene hambre, es una señal de enfermedad, es una señal de que algo está faltando en su organismo que produce que esta persona no le dé apetito. Lo normal es que el cuerpo del niño o el cuerpo de cualquier persona, ¿verdad?, pida alimento. Sobre todo en el cuerpo del niño. ¿Por qué? Porque está creciendo. Y lo mismo sucede con un cristiano sano. Un cristiano sano va a tener apetito. Un cristiano que no tiene apetito, escúchame, por las cosas espirituales, muestra que algo anda mal. Algunas veces es porque está permitiendo pecado en su vida. Tal vez no un gran pecado, ¿verdad? En algunos casos sí, pero en algunos casos no es el gran pecado. Es, por ejemplo, el simple hecho de no perdonar, o de guardar amargura, o de tener celos, o tener envidia. Y cuando tú guardas esos pequeños pecadillos, ¿verdad?, en tu vida, eso te va a quitar el apetito, eso te va a estorbar el apetito para orar, para leer la Biblia, para buscar de Dios, ¿no? El pecado estorba y nos aleja de las disciplinas espirituales. Y no queremos buscar a Dios porque no queremos enfrentarnos con Él. No queremos buscar a Dios porque ya sabemos qué nos va a decir, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo busco, no? Y entonces eso está estorbando mi apetito. Los cristianos sanos tienen un buen apetito por las disciplinas espirituales. Un cristiano sano va a tener apetito para leer la palabra, para orar, para ayunar, para alabar, para adorar y para venir a la iglesia. Un cristiano sano ora que el Señor despierte hambre y sed en él para buscarle. Eso habla mucho de nuestra sanidad, ¿verdad? Señor, dame hambre y sed de ti. Fíjate, ahí mismo en el libro de los Salmos, sáltate al capítulo 63. Y fíjate lo que dice el versículo 1, que es un salmo que escribe David. Y dice David, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Fíjate cómo dice David más adelante. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. David era un hombre espiritual sano. Y como sano le dice al Señor, Señor, yo quiero tener hambre y sed en mi vida, yo quiero tener apetito espiritual por ti. Tengo hambre de ti. ¿Por qué? Porque estoy creciendo en ti. Entonces por eso mi alma tiene sed, mi carne te anhela. Aun cuando a mi carne no se le antoja o no quiere o no desea buscar las cosas espirituales, yo, dice David, ¿verdad?, le hablo a mi carne, le hablo a mi alma y les digo, ustedes tienen sed y hambre por Dios.
aunque no la tengan, ¿verdad? Pero vamos a buscar al Señor. Paco me contaba el otra vez un testimonio de un hombre, un pastor, que hubo una reunión de pastores y antes de empezar la reunión, el pastor principal de esa congregación les dijo, yo quiero, por favor, presentarles a un hermano de mi congregación. Quiero hablarles de un tema hoy, aquí a todos los pastores, ¿verdad? Pero antes quiero presentarles a un hermano de mi congregación que necesito que les dé un testimonio. Y entonces todos los pastores dijeron, no, está bien. Entonces pasó este hermano, ¿verdad? Y dijo, yo soy el hermano fulano de tal, yo no soy pastor, es un privilegio estar aquí entre todos ustedes, ¿verdad? Pero el pastor me pidió que les contara lo que me pasó en estas semanas pasadas y se los voy a contar, ¿no? Resulta que yo me acabo de convertir, dice este hombre, según me contó Paco, ¿no? Yo me acabo de convertir hace, no sé, 2, 3 meses atrás. Y entonces el pastor el domingo pasado o el domingo antepasado habló del ayuno y entonces yo dije, yo voy a ayunar. Dice, y entonces yo empecé a ayunar, ¿verdad? Durante el día, y cuando estaba en el ayuno, por causa de mi trabajo, yo trabajo en tal lugar y tengo que trasladarme caminando a otro lugar, ¿verdad? Donde voy pasando por un montón de restaurantes, torterías, taquerías, loncherías, ¿verdad? Dice, ustedes, porque esto estaba sucediendo en la Ciudad de México, ¿verdad, Paquito? Entonces dice, ustedes saben cómo es esa calle, ¿verdad? Esa calle está llena de cosas. Entonces yo estoy pasando por ahí y yo cada que pasaba por aspiraba, ¿no? Y mi carne me decía, pues ya entra y come algo, ¿no? Y yo le decía, no, y entonces seguía caminando y entregaba los papeles, dice, y eso lo hice por 3 o 4 veces durante todo ese día que estuve en ayuno. Y cuando llegué a mi casa a las 6, 7 de la noche, ¿verdad? Mi esposa sabía que estaba en ayuno y entonces me dijo, pues ya lo vas a romper, porque ya yo lo iba a romper ese día a las 6, 7 de la noche, ¿no? Y dijo, pues ya lo vas a romper, te preparo para comer. Y él dijo, no, espérame tantito. Y entonces él se subió a su cuarto, se encerró en su baño, se miró al espejo y dijo, carne y alma, esta mañana que estuve en ayuno, ustedes me dieron muchísimo problema. Ustedes me atacaron terriblemente y ahora para que se les quite, voy a ayunar un día más. Y se salió del baño y cerró la puerta, ¿verdad? Y dijo a su esposa, no voy a comer. Y él se aguantó hasta el día siguiente, a las 6 de la tarde rompió el ayuno. Y cuando él se fue, ¿verdad? El pastor que iba con Paco le dijo, y nosotros no ayunamos, ¿verdad? Pero escúchame, hermano, necesitamos ordenarle a nuestra alma y a nuestra carne, tú vas a tener sed y hambre de Dios. ¿Por qué? Porque estás en crecimiento, punto. ¿Verdad? Porque vas a crecer bien. Tú te vas a comer todo el brócoli, así les ordenamos a los niños, ¿verdad? Tú te vas a comer toda la carne y tú te vas a comer todas las zanahorias, ¿no? Entonces ordénale a tu carne y a tu alma, tú vas a orar, tú vas a leer la Biblia, tú vas a ayunar, tú vas a levantar las manos y tu carne y tu alma te hablan y te dicen, pero es que no tengo ganas. No me importa si no tienes ganas. Yo te ordeno que tú vas a buscar a Dios, te vas a alimentar del Señor, vas a tener hambre y sed de Dios porque vas a crecer para el Señor. Vamos a madurar para Dios. No vamos a obligar a otra persona, pero nos vamos a obligar a nosotros mismos a buscar al Señor. Amén. Fíjate, hermano. Necesitamos pedirle al Señor que Dios nos dé un buen apetito. Señor, despierta hambre y sed de ti en mi vida. Número 3, para crecer y madurar también necesitamos, fíjate qué interesante, gratitud. Ve conmigo, ya que estamos ahí en el libro de los Salmos, Salmo capítulo 29. Dice ahí el Salmo 29 en el versículo 2, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Fíjate, este salmo me impactó porque dice ahí en el Salmo, en el versículo 2, dice, honren al Señor, dice, por la gloria de su nombre. No dice por qué Él ha hecho milagros, por qué les ha dado todo, por qué les ha bendecido, por qué les ha prosperado, por qué Él ha venido a morir por sus pecados en la cruz del Calvario. No dice eso. Fíjate, dice, honren al Señor. ¿Por qué? Por la gloria de su nombre. Punto. Nada más por eso. Todo lo demás es añadidura, todo lo demás es plus, ¿verdad? Que te bendijo, que te dio una casa, que te dio un carro, que te dio un trabajo, que te salvó, que te perdonó, que te limpió de todos tus pecados. Escúchame, eso es extra, hermano.
pero honramos y alabamos al Señor única y exclusivamente por la gloria de su nombre, porque Él merece ser alabado y adorado, punto, aunque no hubiera hecho nada por nosotros. Honramos al Señor, hermano, primero por lo que Él es y después por lo que Él ha hecho. La alabanza y la adoración nos llevan a ser agradecidos. Y la gratitud a Dios, sobre todo en los tiempos difíciles, nos hace crecer y nos hace madurar. Cuando vienen los tiempos difíciles, hermano, y tú te quejas y lloras y pataleas, tú demuestras que solamente sigues siendo un niño berrinchudo. Pero cuando vienen los tiempos difíciles y tú alabas y adoras, y aunque tu carne no lo quiere, levantas tus manos y traes sacrificio de alabanza al Señor, eso demuestra que estás madurando, eso demuestra que estás creciendo. Acabo de leer un libro. Fíjate, mi papá murió hace 2 o 3 años, no recuerdo ya, y cuando él murió tenía un montón de libros ahí y fuimos a la casa con mis hermanos y estuvimos ahí revisando todas las cosas que tenía mi papá, y ahí tenía unos libros y yo dije, yo me llevo estos libros, ¿no? Y ahí había un libro que me traje yo a mi casa, que guardé. Todos los libros de mi papá ahí los guardé, y hace unas semanas atrás, revisando mis libros, vi el libro y lo saqué y dije, bueno, ¿y este libro de qué se trata? ¿No? Y es un libro de un pastor luterano que se llama, alemán, que se llama Dietrich Bonhoeffer. Y este pastor luterano vivió en la Segunda Guerra Mundial y fue un pastor luterano que se opuso al establecimiento de la situación con Hitler, ¿no? Él de alguna manera, él vio lo que iba a venir y entonces él estuvo involucrado en un plan para asesinar a Hitler, ¿no? Y entonces este pastor luterano, bueno, fue descubierto, el plan se echó a perder, es un plan muy conocido porque se llamó el plan Valquiria, ¿verdad? Que falló, pusieron una bomba ahí debajo de una mesa de Hitler y Hitler no le pasó nada, ¿verdad? Sufrió algunas heridas, pero no pasó nada. Y él estuvo detrás, este pastor Dietrich Bonhoeffer estuvo detrás de esa situación, y entonces lo capturaron a todos los que estuvieron involucrados en esta, ¿cómo se dice? Conspiración, ¿verdad? En esta conspiración, y entonces lo mandaron a una cárcel, y después, un mes antes de que los aliados llegaran a Alemania y los pudieran liberar, a él lo ahorcaron junto con otras personas, ¿verdad? Pero él escribe, el que escribe este libro es un biógrafo, ¿no? Que hace una biografía de este hombre. Increíble este libro. Y él dijo algo muy interesante, fíjate, que yo marqué para esta predicación. Él dijo, todo aquello por lo que no damos gracias a Dios, se lo reprochamos. Tú te das cuenta, hermano, cuando tu hijo está madurando, cuando te comienza a agradecer. Porque cuando es niño, ni cuenta se da de lo que tú haces por él, ¿no? O sea, para él es por default, ¿no? Tú tienes que dar de comer, tú pones techo, tú pones casa, tú pones escuela, o sea, es lo que los padres hacen, ¿no? Pero cuando el niño empieza a madurar y cuando el niño empieza a crecer, cuando ya está empezando a dejar de ser niño y se está convirtiendo en una persona adulta, ese hombre o esa mujer te empiezan a agradecer. Y papá, mamá, gracias, ¿verdad? Gracias por hacernos de comer, gracias porque me llevas a la escuela, gracias porque me das escuela, o gracias porque me has dado techo o me das alimento. Cuando un hijo es agradecido, hermano, es un hijo que ha madurado. Para crecer y madurar, tú y yo necesitamos aprender a meternos en la presencia de Dios con alabanza y con adoración. Porque la alabanza y la adoración demuestran nuestra gratitud a Dios. Y los domingos, hermano, damos cursos intensivos de cómo alabar y cómo adorar a Dios. Hermano, es que no sé cómo hacerlo. Ven el domingo. Y en la práctica te enseñamos cómo alabar y cómo adorar. Levantar las manos, cerrar los ojos, ¿verdad? Declarar que Dios es grande. Los salmos, por ejemplo, nos enseñan a hablar palabras de alabanza y adoración.
Aprender a dar gracias al Señor por todo, traer sacrificios de alabanza. Eso habla de madurez, eso habla de crecimiento. Y te digo algo finalmente, si no sabemos alabar y adorar, muy difícilmente vamos a poder dar gracias a Dios cuando vengan los tiempos difíciles. Número 4, para madurar y crecer es necesario también el ejercicio físico. Fíjate, ve conmigo ahí, Efesios capítulo 2. Regresamos a la carta de Efesios en el capítulo 2. Y fíjate lo que dice el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Qué estoy diciendo cuando hablamos de ejercicio físico? Estoy hablando de, escúchame, trabajar, esforzarte, ejercitar tu ministerio, tus dones, tus talentos, tu práctica en el evangelismo, en el compartir las buenas nuevas de salvación. Cuando tú, hermano, ejercitas tu ministerio, tu don, tu talento, cuando tú compartes el evangelio, estás haciendo ejercicio físico. Se trata de dar lo que tenemos o lo que hemos recibido o lo que hemos aprendido de Dios. ¿Por qué? Porque debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia. Porque la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y fíjate, si no damos lo que hemos recibido, solamente engordamos y enfermamos y nos volvemos obesos y diabéticos espirituales. Una persona que solamente está come y nunca hace ejercicio, pues obviamente se va a enfermar. Va a engordar, se va a enfermar, algo mal va a pasarle. ¿Por qué? Porque no está sacando lo que está recibiendo, se está quedando con todo. Lo mismo sucede en lo espiritual. Ya recibiste de Dios, muy bien, qué bueno. Ahora tienes que sacarlo, ahora tienes que darlo. Hacer ejercicio físico, hermano, nos lleva a sudar. Hacer ejercicio físico nos lleva a sacar las toxinas, a quemar la grasa. Cuando haces ejercicio físico, tu cuerpo busca el agua y el alimento. Y solamente vamos a poder recibir más de parte de Dios cuando damos lo que hemos recibido. Si tú das lo que ya Dios te ha dado, entonces Dios te va a dar más. Hay un crecimiento saludable cuando ejercitamos nuestro cuerpo. Lo mismo sucede en el área espiritual. Entonces, necesitas, ¿qué don tengo? ¿Qué talento tengo? ¿Qué ministerio tengo? ¿Qué puedo hacer para el Señor? Ok, necesitas ejercitarte en eso, necesitas trabajar en eso. No puedes ser cristiano que se quede toda la vida sentado en la misma silla recibiendo las predicaciones o la comida que se te da. Eso está bien, pero necesitas pararte de ahí y luego ejercitar lo que se te ha dado. Hermano, es que no sé si tengo algún don, no sé si tengo algún talento. Abre un grupo discipular en tu casa, invitas gente nueva. Y te pones a orar por ellos y te pones a ayunar por ellos, ¿no? Y eso va a traer crecimiento. El dar siempre va a traer aprovechamiento espiritual a tu vida, a tu corazón y te va a hacer crecer. Y número 5, por último, para crecer y madurar, fíjate qué interesante, necesitamos compañerismo. Ve conmigo, Hebreos. En el capítulo 10... en el versículo 25, te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Fíjate cómo dice: no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día, la venida del Señor, se acerca. Escúchame, yo estaba la otra vez pensando que batallar para que la gente venga los domingos, ¿verdad? Era algo del día de hoy, de los pastores de hoy, pero cuando leí la cita, ¿no? Algo iluminó
mi entendimiento y me di cuenta ahí que ya era costumbre desde este tiempo, desde el tiempo de los hebreos ya era costumbre que la gente no fuera a la congregación, ¿verdad? Ya era costumbre que la gente faltara. ¿Por qué? ¿Por qué desde ese tiempo hasta el día de hoy, hermano? Porque como te he dicho en otros domingos pasados, el enemigo sabe que reunirnos trae bendición y por eso va a intentar por todos los medios alejarnos de la unidad y alejarnos de la reunión del cuerpo de Cristo. Reunirnos como parte del cuerpo de Cristo nos lleva a la madurez. ¿Por qué? Porque logra dos objetivos. Fíjate, el primero, dice el Salmo 133, que Dios envía allí, en la reunión de sus hijos, en la unidad de sus hijos, Dios envía bendición y vida eterna. Allí, hermano, en la reunión del cuerpo de Cristo, y no estoy hablando solamente de esta iglesia, sino de todas las iglesias en todo el mundo, allí en la reunión del cuerpo de Cristo suceden cosas en el ámbito espiritual. La Biblia dice que hay ángeles, la Biblia dice que el Espíritu Santo se reúne con nosotros. Donde están 2 o 3 más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Todo lo que pidan, yo lo voy a hacer. Si se ponen de acuerdo en algo, yo voy a obrar. Entonces, cuando estamos juntos y en unidad, hermano, y estamos alabando y adorando y orando, Dios en medio de su pueblo se manifiesta. Y el Espíritu Santo trae sanidad, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo anima, fortalece al cuerpo cuando estamos juntos en unidad. No podemos prescindir del cuerpo. No podemos prescindir de la iglesia, no podemos habituarnos, no podemos acostumbrarnos a faltar, porque entonces vamos a ser cristianos inmaduros. Fíjate, número 1, Dios envía bendición a su cuerpo, Dios envía bendición a la iglesia, pero número 2, también Dios trata con nuestro carácter. Te pongo un ejemplo, un niño que empieza a madurar y a crecer, empieza a ir a la escuela. O una persona, por ejemplo, un jovencito, ¿verdad? Que acaba de estudiar y que termina la carrera, entonces ahora comienza su vida laboral. Y tanto el niño que empieza a ir a la escuela como el jovencito que empieza a trabajar en su vida laboral, encuentra que hay diferentes tipos de personas. ¿Verdad que sí? Ah, caray, dice el niño, ¿verdad? Que estaba con su papá y su mamá todo el tiempo, ahora está en la escuela y dice, yo pensé que yo era el único en este planeta Tierra, ¿verdad? Yo pensé que yo era el único y que mis órdenes se debían pero ahora me doy cuenta que no soy el único. También está fulanito, perenganita y menganito, ¿verdad? Y cada uno de ellos tienen diferente tipo de personalidad. Unos son amables, otros son difíciles, otros son prepotentes. Cuando encuentras un trabajo nuevo, hermano, te encuentras que, ay Dios, ¿verdad? ¿Dónde vine a caer, no? Y encuentras a la secretaria que se enrosca y te dice de cosas, ¿verdad? De todos los demás, ¿no? Y no te vayas a fiar de él, ¿eh? Y ten cuidadito con este otro, ¿eh? Porque, y más bien de la que debes de tener cuidado es de la secretaria, ¿verdad? Porque es una serpiente, ¿no? Pero ahí te das cuenta que hay que aprender a amar, a soportar, a tolerar y a perdonar. Y cuando tú aprendes en tu trabajo o en tu escuela o en la iglesia, aprendes a amar, a soportar, a tolerar y a perdonar, empiezas a crecer y a madurar. En 1 Corintios capítulo 11, verso 19, no vayas ahí, pero Pablo les dice a los hermanos de Corinto, tiene que haber divisiones entre ustedes. Wow, imagínate, hermano. Pablo les escribe y les dice, hermanos, no se sorprendan, tiene que haber divisiones entre ustedes. ¿Por qué? Para que se manifiesten, les dice Pablo ahí en 1 Corintios 11, 19, para que se manifiesten los que son aprobados. Escúchame, hermano, la gente y también los hermanos en Cristo pueden sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Pero eso es bueno. Eso está bien porque eso nos hace madurar y crecer.
Sería muy fácil y muy sencillo que cada uno nos quedáramos en nuestras propias casas alabando y adorando al Señor y viendo predicaciones por YouTube. Eso sería fantástico, hermano. Y así no tengo que ver a la hermana fulana, ni al hermano sutano, ni a perengano, ¿verdad? Y no me roban, no me quitan, no me dicen, no me ven con malos ojos, ¿no? Pero escúchame, pero necesitamos. Dios dice, no, hijito mío, no va a ser en tu casa, ni va a ser por YouTube. Vas a tener que convivir, vas a tener que aceptar, vas a tener que tolerar, vas a tener que perdonar. Porque el trigo y la cizaña crecen juntos y no puedo cortarlo, porque puedo ser que por cortar cizaña voy a cortar también trigo. Deben de crecer juntos. Al final se va a saber quién es trigo y quién es cizaña. Pero tú tienes que madurar, tú tienes que crecer. Y por eso tienes que ir a la iglesia. Como cuentan la historia, ¿no? Del señor que decía, es que mamá no quiero ir, tienes que ir. No, pero no quiero ir a la iglesia, mamá, tienes que ir, pero no quiero, tienes que ir. Mira, te voy a dar 3 razones. La primera, porque es domingo. La segunda, porque tienes que alabar y adorar al Señor. Y la tercera, porque tú eres el pastor. Nos hace bien estar juntos y en unidad. Amén. Conclusión, ¿cuáles son los 5 pasos para crecer y madurar? Son, número 1, llevar una dieta adecuada de la palabra de Dios. Número 2, un buen apetito. Hambre y sed por Dios, disciplinas espirituales. Número 3, gratitud, alabanza y adoración. Número 4, ejercicio. Tenemos que dar talentos, dones, desarrollarlos. Y número 4, ¿verdad? Y número 5, compañerismo. Estar en la iglesia, tener contactos uno con otro y aprender a amar, aprender a perdonar, aprender a tolerar, aprender a soportar. Y eso nos va a hacer crecer. Yo te pregunto esta mañana, ¿en cuál estás fallando? ¿O cuál es la que más te hace falta de esas 5 cosas, verdad? Vamos a pedirle al Señor hoy que nos ayude, amén. Y vamos a decirle al Señor, Señor, yo no me quiero quedar enano, yo no me quiero quedar niño, yo no me quiero quedar inmaduro espiritual, yo quiero crecer y quiero llegar a tener la estatura del varón perfecto. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque hace unos meses o un año o 2 o 3 o 5 o 20 o 40 años atrás, yo empecé este caminar, este andar en la vida cristiana. Y Padre, he crecido, he madurado, pero Señor, yo quiero continuar madurando y creciendo. Y perdóname, Señor, si alguna de estas 5 áreas, alguna de estas 5 cosas me ha hecho falta. Pero hoy quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me des la dieta adecuada de la palabra de Dios, Señor, para leer, para meditar, para escudriñar, para estudiar tu palabra, Señor. Que tú me des hambre y sed de ti, Señor. Que yo pueda desarrollar las disciplinas espirituales en mi vida, de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, de alabanza, de adoración, Señor. Que yo pueda ser un hombre, una mujer agradecido, que pueda alabarte y adorarte por lo que tú eres, Señor, por quien tú eres. Que pueda, Señor, también hacer ejercicio y dar, Señor, que ya no esté más sentado recibiendo solamente, únicamente, sino que pueda pararme, Señor, y pueda desarrollarme en los dones y talentos, en el ministerio que tú me has dado, Señor. Y pido, Padre, que tú me puedas ayudar a tolerar, a amar, a consecuentar, a llevar, Señor, a los demás hermanos a través del compañerismo cristiano. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo no quiero quedarme enano, yo no quiero quedarme estancado hasta donde he llegado el día de hoy. Padre, yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero avanzar en mi caminar contigo, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú lo hagas, que tu Espíritu Santo provoque esta obra de crecimiento en mi vida, Señor. Y que yo dé los pasos necesarios para crecer y madurar en ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Te damos gracias por todo, Señor. Te bendecimos en esta mañana y declaramos que tú eres Dios y declaramos que tú eres Señor en nuestra vida y declaramos que tu Espíritu Santo termina la obra, Señor, que se ha propuesto hacer en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.